No existe ningún documento, en ningún archivo, en ningún expediente real que otorgue a Camila el título de reina. Ni cartas patentes, ni decretos, ni sellos, ni firmas, ni instrumentos sellados guardados en algún lugar, esperando ser presentados. Y aquí está la parte que casi nadie explica correctamente según los historiadores constitucionales que han estudiado esto durante años. Nunca se supuso que existiera tal documento. El título se adquiere automáticamente en el momento del matrimonio por una norma de derecho consuetudinario tan antigua que precede a la propia idea de una constitución escrita. Lo que significa que toda una categoría de videos que probablemente ya hayas visto, aquellos que se preguntan si sus títulos fueron alguna vez debidamente confirmados, si falta algún documento oficial, si un tribunal podría algún día dictaminar que nunca tuvo derecho a nada de ello, se basa, según se informa, en una premisa que en realidad no puede existir. No se puede perder algo que nunca se otorgó. Pero algo fue arrebatado de forma genuina y deliberada, o, más precisamente, retenido deliberadamente, por escrito, por un rey reinante, a un miembro de su propia familia. Ocurrió hace casi un siglo, quedó documentado en su momento y desencadenó una disputa entre juristas constitucionalistas que, según se dice, duró 60 años y, de acuerdo con la mayoría de los historiadores, nunca se resolvió del todo. Ese caso es real. Tiene un nombre, una fecha y un documento que aún se puede consultar si se sabe dónde buscar. Y una vez que se comprenda exactamente cómo funcionó ese caso, se entenderá por qué los rumores que circulan sobre Camila jamás podrían ser ciertos, y por qué la verdadera historia, que yace en los archivos, es más extraña y a la vez mucho mejor que cualquiera de las inventadas. Presta atención durante los próximos minutos porque el mecanismo detrás de esto casi nunca se explica correctamente. Y el único caso histórico que realmente ocurrió no es la historia que has escuchado en ningún otro lugar. Si has pasado algún tiempo en este rincón de Internet, casi con seguridad habrás visto alguna versión de esta afirmación, cada vez con un disfraz diferente. A veces se presenta como un memorando filtrado. A veces se plantea como la denuncia de un informante dentro del palacio, alguien supuestamente cercano al proceso que habría dado un paso al frente. Otras veces simplemente se formula como una pregunta, tan inocente que pasa desapercibida. ¿Fue el título de Camila realmente oficial alguna vez? Esa pregunta en sí misma suena razonable. Suena como algo que una persona prudente debería hacerse. El problema es que la pregunta misma presupone la existencia de un paso que nunca existió. Y una vez que se comprende eso, todo un género de especulación se desmorona ante nuestros ojos. Comencemos con la regla en sí, porque todo lo demás en este video depende de comprenderla correctamente primero. Según el derecho consuetudinario inglés, cuando una mujer se casa con un rey reinante, se convierte automáticamente en reina consorte, en virtud del matrimonio mismo, y no se requiere nada más, ni ceremonia, ni votación parlamentaria, ni un documento sellado y archivado en alguna oficina gubernamental para su custodia. El matrimonio es todo el mecanismo, de principio a fin. No existe un acto legal independiente para nombrar a alguien reina consorte, ya que la posición siempre se ha entendido legalmente como una consecuencia natural y automática de la unión, de forma similar a cómo se entiende que una persona lleva el apellido de su cónyuge por costumbre, en lugar de mediante un certificado que lo declare formalmente. Reflexionemos sobre esto un momento, porque contradice casi todo lo que la mayoría de la gente supone sobre el funcionamiento interno de la monarquía. Estamos condicionados a pensar que el estatus real proviene exclusivamente del papeleo. Coronaciones, patentes, proclamaciones, una lenta maquinaria burocrática que metódicamente consagra a las personas en sus cargos, documento tras documento. Y para muchos títulos de la monarquía, esta suposición es completamente correcta. Pero la reina consorte es una de las raras excepciones estructurales,
un estatus tan antiguo y tan fundamental para la propia estructura de la monarquía, que la ley nunca se molestó en formalizar su creación con un documento. Simplemente existe como la descripción de un hecho existente. Está casada con el rey. Según la ley vigente desde hace siglos, esa es la prueba completa, de principio a fin. Resulta útil imaginar cómo se habrían desarrollado los acontecimientos si la regla hubiera funcionado al revés, requiriendo algún tipo de documento formal. En esa versión alternativa habría sido necesario contar con documentación que confirmara que el matrimonio había elevado legalmente el estatus de Camila. Documentación que, al menos en teoría, podría extraviarse, ser cuestionada, falsificada o impugnada ante un tribunal. Esa es la versión de la historia que los vídeos de rumores necesitan para funcionar, porque la falta de un documento permite construir toda una narrativa. Una regla que no requiere ningún documento no ofrece al rumor ningún fundamento, razón por la cual tan pocos de estos vídeos explican el mecanismo con honestidad. Decir en voz alta no es una frase impactante. Nunca hubo documentación, porque nunca se requirió. Ahora comparemos esto con la situación inversa, porque la asimetría implícita en esta regla revela algo importante sobre su verdadera naturaleza. Cuando una mujer es la monarca reinante y se casa con un hombre, este no se convierte automáticamente en rey consorte según esa misma regla. Su estatus debe crearse por separado, generalmente por decisión de la propia monarca o mediante un anuncio formal específico, precisamente porque nunca ha existido una norma de derecho consuetudinario equivalente en ese sentido. El príncipe Felipe, al parecer por designio divino, nunca fue coronado rey. Permaneció como duque de Edimburgo y posteriormente recibió el título de príncipe, pero nunca el de rey consorte. Esta laguna existe precisamente porque la norma automática que acabamos de describir solo se ha aplicado en una dirección. Es una norma antigua, asimétrica por diseño o por accidente histórico, según el historiador al que se consulte, y casi con toda seguridad fue redactada en una época que jamás imaginó que una mujer ocuparía el trono con tanta frecuencia como lo haría al casarse con un monarca. Sin embargo, según la ley vigente hoy en día, sigue siendo la norma aplicable, sin cambios. Así que la próxima vez que alguien les diga que el título de reina de Camila nunca fue debidamente confirmado, conviene hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Qué documento? Deberían especificar quién lo emitió y qué confirma exactamente. No existe una respuesta coherente, porque nunca faltó ningún paso. El título no requería confirmación de ninguna oficina ni tribunal. Solo requería una boda y nada más. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque este suele ser el punto exacto donde el instinto del espectador se resiste. Seguramente, piensa, algo tan significativo, algo vinculado a la propia casa del jefe de Estado, debe implicar más trámites que una simple ceremonia. Seguramente existe algún formulario, un registro, una notificación formal enviada a los departamentos gubernamentales confirmando el cambio. Y la respuesta honesta, según el funcionamiento real de la Constitución, es que simplemente no existe, al menos no para este estatus en particular. Otros títulos reales sí implican ese tipo de papeleo. Los títulos nobiliarios se crean mediante cartas patentes. Los honores se confieren mediante instrumentos formales con fechas y sellos. Pero el título de reina consorte queda fuera de toda esa categoría, estructuralmente debido a la antigüedad y la sencillez de la norma. Nunca se concibió para requerir confirmación porque hace 400 años nadie imaginaba un escenario en el que algún día se pudiera exigir públicamente dicha confirmación. Precisamente por eso merece la pena retomar en detalle el anuncio de 2005, porque es aquí donde realmente comienza la complejidad documentada de esta historia y donde se origina gran parte de la confusión que circula en Internet. Cuando se anunció formalmente el compromiso entre Carlos y Camila ese año, Clarence House emitió un comunicado oficial que respondía a la pregunta que todos esperaban que se respondiera.
Según dicho comunicado, al contraer matrimonio, Camila ostentaría el título de duquesa de Cornualles, utilizando uno de los títulos menores de Carlos en lugar del más importante. Y según se informó, la intención era que, una vez que Carlos ascendiera al trono, se la conociera como princesa consorte, no como reina. Nótese la meticulosidad de la redacción, ya que la precisión es crucial para todo lo que sigue. El comunicado no afirmaba, ni podía afirmar, que nunca sería reina legalmente. No podía afirmarlo porque, como acabamos de establecer, la norma jurídica subyacente no se adapta a un comunicado de prensa, por muy oficial que parezca. Lo que prometía aquel comunicado de 2005 era simplemente una cuestión de uso, nada más. Una descripción de cómo se la conocería públicamente, no una redefinición de lo que legalmente ya sería. Alguien, en algún lugar dentro del aparato de comunicación del palacio, comprendió claramente la diferencia entre la ley en sí y la denominación pública que se le atribuía y optó deliberadamente por hacer una promesa sobre dicha denominación, dejando la ley subyacente completamente intacta. Según la mayoría de las opiniones razonables, esto no fue ningún tipo de engaño. Fue, según los comentaristas de la realeza de la época, una forma sensata y comprensible de gestionar un momento público realmente delicado. El primer matrimonio de Carlos había terminado en un divorcio que dominó los titulares durante casi una década. Diana había fallecido solo 8 años antes, y la opinión pública hacia Camila, en general, aún se encontraba en plena recuperación. Anunciar en 2005 que eventualmente se convertiría simplemente en reina, sin más, habría tenido una acogida muy diferente a la que tuvo décadas después, una vez que la opinión pública cambió. Suavizar el título al inicio de la ascensión fue, en la práctica, una cuidadosa gestión de la reputación envuelta en el lenguaje de una declaración constitucional. Pero aquí radica el problema estructural de basar toda una postura pública en el uso en lugar de en la ley. Y es precisamente en este punto donde gira toda la historia. El uso puede cambiar discretamente, sin necesidad de que nadie lo anuncie. Una declaración de intenciones no es ni ha sido nunca un instrumento legal vinculante. Nadie firmó nada en 2005 que fijara permanentemente el título de princesa consorte durante las siguientes décadas, porque, sinceramente, no había nada que firmar. Era una sola frase en un comunicado de prensa y los comunicados de prensa, a diferencia de las cartas patentes, pueden revisarse, actualizarse o simplemente dejarse caducar a medida que cambian las circunstancias. Lo cual, como se demostró, fue precisamente lo que ocurrió. Así pues, si nunca se firmó nada formalmente en 2005, la pregunta obvia es, ¿qué cambió realmente entre 2005 y el momento en que Camila fue finalmente, oficialmente, denominada reina? La respuesta llega 17 años después, oculta en un documento sorprendentemente fácil de pasar por alto, principalmente porque se presentó públicamente como un mensaje personal y no como un anuncio legal formal. En febrero de 2022, en el 70º aniversario de su ascenso al trono, la reina Isabel II emitió una declaración pública conmemorando la ocasión, y dentro de ella se encontraba una sola frase que de forma discreta, casi imperceptible, resolvía la cuestión que todos habían estado debatiendo durante años. Según el texto publicado, expresó su sincero deseo de que, llegado el momento, Camila fuera conocida como reina consorte. Lean de nuevo esa frase con atención, porque la precisión que encierra tiene una enorme carga legal y política. Sincero deseo es, sin duda, la expresión de una monarca que manifiesta una preferencia personal. No es ni pretendía ser el lenguaje de un instrumento legal que creara un estatus completamente nuevo de la nada. No se trataba de una carta patente. No contenía ninguna cláusula legal formal. Sin embargo, precisamente porque provino directamente del soberano reinante, pronunciado públicamente, en un aniversario verdaderamente histórico que todo el país seguía con atención, funcionó en la práctica como el momento exacto en que el planteamiento anterior de 2005 fue sutilmente reemplazado.
A partir de ese momento, la expectativa pública cambió decisivamente de princesa consorte a reina consorte, no porque se hubiera aprobado ninguna ley nueva en el Parlamento, sino simplemente porque la persona cuya opinión más importaba en este asunto lo había expresado claramente, en público y para que constara en actas. Luego llegó la ascensión al trono, que resolvió el estatus legal subyacente sin necesidad de resolver nada en absoluto. Carlos se convirtió en rey en septiembre de 2022, y Camila, de forma automática e inmediata, mediante el mismo mecanismo de derecho consuetudinario que describimos al comienzo de este video, se convirtió en reina consorte en ese instante, no en princesa consorte. La intención expresada en 2005 ya había sido superada discretamente por el mensaje de Isabel II en 2022. Y no era necesario aprobar ninguna ley en el Parlamento para que todo aquello fuera legalmente cierto, porque su estatus legal subyacente nunca había sido otro que el de reina consorte. Lo único que realmente había sido incierto en algún momento de toda esta historia era cómo se la llamaría públicamente, nunca cuál era su estatus legal. La coronación en mayo de 2023 completó el panorama. Tras la ceremonia, el uso oficial del término en todos los canales de comunicación del palacio se simplificó casi de la noche a la mañana. El término consorte desapareció casi por completo del uso público y pasó a ser, en los términos más claros posibles, simplemente la reina Camilla. Cabe reiterar, no se emitió ningún nuevo instrumento legal, no se tomó ninguna medida legal adicional. El lenguaje oficial por fin se ajustó a una realidad legal que, según se informa, había permanecido inalterada desde el momento preciso de la boda, años atrás. Aquí es donde parece originarse gran parte de la confusión en línea, y conviene ser honestos sobre el porqué. Para un observador externo, el lenguaje sí cambió, de forma pública y visible, en tres momentos distintos: la declaración de 2005, el mensaje de 2022 y la coronación de 2023. Tres momentos públicos distintos, tres frases ligeramente diferentes asociadas a la misma mujer. No es difícil entender cómo alguien que desconoce los mecanismos subyacentes podría interpretar esa secuencia y asumir que algo legal debió haber cambiado cada vez, que cada modificación en la redacción refleja un cambio correspondiente en el estatus, pero la lección que encierra esta secuencia es precisamente lo contrario. El estatus legal nunca cambió ni una sola vez en ningún momento durante esos 18 años. Solo cambió la denominación que se le atribuía en tres ocasiones distintas, de forma totalmente independiente de la ley que lo sustentaba. Es aquí donde el género de los rumores en línea suele dar un giro radical, porque es en este punto donde la mayoría de estos vídeos especulativos presentan algo que suena convincentemente oficial y que, según el funcionamiento real de estas instituciones, no lo es. El Consejo Privado. La gente oye ese nombre y enseguida asume que debe tratarse de algún tipo de tribunal secreto, un organismo clandestino capaz de reunirse a puerta cerrada para dictaminar sobre la validez legal de los títulos reales lejos de la mirada pública. Vale la pena explicar con detalle qué es realmente el Consejo Privado en la práctica, porque la confusión que lo rodea es la principal fuente de rumores en Internet. El Consejo Privado es, en esencia, un órgano asesor del soberano nada más trascendental. Su composición asciende a cientos de miembros, entre políticos de alto rango, jueces y otras figuras públicas de todo el país. Aunque en la práctica diaria solo un pequeño grupo suele asistir a cada reunión, su función principal es administrativa más que dramática. Existe como el mecanismo formal mediante el cual se emiten las órdenes del Consejo, una categoría de legislación secundaria que, según se informa, se utiliza para asuntos administrativos y constitucionales que no requieren la aprobación de una ley del Parlamento. Esto incluye la aprobación formal de estatutos, la ratificación de ciertas decisiones gubernamentales y la gestión de otros asuntos rutinarios que requieren el consentimiento formal del soberano sin la intervención de todo el aparato legislativo.
Dentro del Consejo Privado se encuentra algo verdaderamente más importante, y esta parte es real. El Comité Judicial. Se trata de un tribunal real y en funcionamiento, no de una mera formalidad creada por tradición. Pero su jurisdicción es limitada y específica, y este es el detalle crucial que casi siempre se omite en los vídeos de rumores. No abarca los títulos reales británicos en absoluto. Históricamente y aún hoy funciona principalmente como tribunal de apelación final para ciertos reinos de la Commonwealth y territorios de ultramar, conociendo casos remitidos formalmente por jurisdicciones que conservan esa vía de apelación dentro de sus propios ordenamientos jurídicos. Nunca, en ningún momento de su historia documentada, ha juzgado la legitimidad de quien ostenta qué título real británico, porque sencillamente nunca ha estado dentro de su ámbito de competencia. No existe ningún expediente en ningún archivo con el nombre de Camila porque estructuralmente no existe ningún mecanismo que lo permita. Precisamente por eso, la versión inventada de estas historias, siempre sin excepción, requiere de un funcionario ficticio para que la historia tenga algún sentido. Si el Consejo Privado Real no tiene jurisdicción sobre los títulos reales y nunca ha examinado un caso de este tipo, entonces, cualquier historia que afirme lo contrario se ve obligada a inventar una fuente, un nombre, un testimonio, cualquier cosa para ocultar el hecho incómodo de que la institución real simplemente no hace lo que la historia inventada le exige. Ese simple detalle debería ser suficiente para que sepas cómo evaluar cualquier afirmación similar la próxima vez que te encuentres con una en Internet. Lo que el Consejo Privado sí hace, y hizo de forma muy pública y visible, es convocar al Consejo de Ascensión en septiembre de 2022, el órgano histórico formal responsable de proclamar a un nuevo monarca tras la muerte del anterior. Se reunió en el Palacio de St. James y por primera vez en toda la historia documentada de la institución, la sesión se televisó en directo y en su totalidad para que el público pudiera verla. Millones de personas presenciaron la proclamación formal de Carlos como rey en tiempo real, un auténtico acto de teatro constitucional, registrado íntegramente en los archivos públicos, filmado, archivado y aún disponible para quien tenga curiosidad por verlo. Es real, es reciente y según la mayoría de los criterios razonables, es mucho más dramático e históricamente significativo que cualquier cosa que hayan inventado los vídeos de rumores, principalmente porque se puede presenciar con los propios ojos. Cabe destacar que nada de esto afecta en absoluto al título de Camila. El Consejo de Ascensión existe para proclamar al monarca. No se pronuncia sobre consortes, nunca ha pretendido hacerlo, ni lo ha hecho jamás en toda su historia documentada. Vale la pena preguntarse, brevemente, por qué esta confusión en particular sigue reapareciendo con tanta persistencia, vídeo tras vídeo, año tras año, y entonces parte de la respuesta es casi con toda seguridad estructural. El Consejo Privado suena genuinamente oficial. Efectivamente lleva la palabra consejo y parte de ella judicial, y transmite la sensación de ser una institución con autoridad real. Ocupa salas físicas reales dentro de palacios reales, y entre sus miembros se incluyen jueces de alto rango. Todo esto es cierto, y nada de ello se discute aquí. Lo que se discute es la afirmación específica y limitada de que este organismo haya dictaminado alguna vez, en algún momento, sobre la legitimidad de un título real británico. No lo ha hecho, según todos los registros públicos disponibles, porque simplemente nunca ha formado parte de la función para la que fue concebido estructuralmente la institución. Si el mecanismo que supuestamente amenaza el título de Camilla no existe en el ordenamiento jurídico, ¿cómo se manifiesta en la práctica el único caso histórico genuino de un título real retenido? Para responder a esta pregunta hay que remontarse a 1936, a un rey que reinó menos de un año y a una mujer con la que, según se cuenta, nunca se le permitió compartir plenamente su título durante el resto de sus vidas. Eduardo VIII abdicó al trono en diciembre de 1936,
tras menos de 11 meses como rey, porque el gobierno de la época no aceptaba su intención de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense que ya se había divorciado una vez y que, cuando su relación se hizo pública, aún estaba tramitando su segundo divorcio. La crisis constitucional que siguió se resolvió de manera notable e importante, no mediante un decreto real privado emitido a puerta cerrada, ni mediante un acuerdo familiar discreto, sino mediante el mecanismo más formal y público disponible en el Estado británico, una ley del Parlamento, debatida abiertamente ante todo el país. La Ley de Declaración de Abdicación de Su Majestad de 1936 fue redactada, debatida y aprobada en cuestión de días. Su texto íntegro se leyó en voz alta, en actas, en la Cámara de los Comunes, para que todos los miembros presentes pudieran oírlo. Hoy en día sigue siendo un documento público del Parlamento, impreso, archivado y de libre acceso para cualquiera que desee leer con detalle lo que implica, en la práctica, cambiar el estatus legal de un monarca reinante. Este es el contraste que conviene destacar durante el resto de este vídeo. Los cambios reales y documentados en el estatus de la realeza a lo largo de la historia constitucional británica se producen mediante ley, en el Parlamento de forma totalmente pública, dejando constancia escrita que cualquiera puede consultar, no mediante una resolución secreta y privada que nadie puede localizar ni presentar. La rapidez con la que se tramitó esta ley resulta casi cinematográfica, algo que merece la pena reflexionar un momento antes de continuar. No se trató de un proceso que se extendiera durante meses de negociaciones a puerta cerrada. Según consta en las actas parlamentarias, todo el proceso, desde el momento en que la crisis se hizo pública e inevitable hasta la formalización legal de la abdicación, se desarrolló en cuestión de días. Los miembros del Parlamento intervinieron y dejaron constancia de su intervención. El texto se leyó en voz alta, frase por frase, en una cámara repleta de representantes electos, con periodistas presentes para informar de cada palabra a un país que, según todos los testimonios, estaba absorto. Así es como se ve realmente cuando la Constitución británica modifica el estatus legal de un monarca. Rápido, sí, pero también completamente público, completamente documentado y completamente rastreable posteriormente por cualquiera que desee investigar. Si comparamos esa imagen con la vaga e indocumentada decisión secreta que tanto les gusta inventar a estos vídeos de rumores, el contraste resulta casi imposible de ignorar. Tras la abdicación, Eduardo recibió el título de Duque de Windsor. Esa parte de la historia es sencilla y prácticamente indiscutible. Sin embargo, lo que ocurrió inmediatamente después es la parte de esta historia que casi nunca se cuenta con detalle. El caso real, documentado e histórico de un título real, o más precisamente, un tratamiento real, que se le negó deliberadamente a un miembro de la familia mediante un instrumento legal formal. En 1937 se emitieron cartas patentes que otorgaban formalmente a Eduardo el título de Duque de Windsor, junto con el tratamiento de Alteza Real. Pero ese mismo documento, al mismo tiempo, excluía expresa y deliberadamente a su esposa, así como a cualquier hijo que pudieran haber tenido juntos, de compartir jamás ese tratamiento. Wallis ostentaría el título de duquesa de Windsor durante el resto de su vida, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, tendría derecho al tratamiento de Su Alteza Real. Según los registros históricos, se trató de una distinción legal calculada y deliberada, plasmada directamente en un instrumento gubernamental formal que separaba deliberadamente el título que ostentaba Eduardo de un tratamiento que su esposa jamás podría usar junto a él mientras ambos vivieran. Según se cuenta, Eduardo nunca aceptó esto en silencio, ni por un solo día. Durante el resto de su vida consideró la exclusión de su esposa del tratamiento de Alteza Real como una afrenta profundamente personal, infligida deliberada e intencionadamente a ambos, y supuestamente se opuso repetidamente a ella mediante correspondencia privada y a través de diversos aliados, durante muchos años.
y la cuestión legal subyacente a su objeción, según la mayoría de los historiadores constitucionales, nunca se resolvió de forma completa ni clara. Se dice que los abogados constitucionalistas debatieron durante décadas sobre si las cartas patentes de 1937 se habían redactado correctamente desde un principio, si la exclusión en sí misma se había ejecutado legalmente bajo los marcos jurídicos vigentes, y si un tratamiento podía ser legítimamente negado a un cónyuge de esa manera particular bajo la estructura vigente de la prerrogativa real. En su momento se informó ampliamente que se trataba de una queja profundamente personal cuidadosamente disfrazada con un lenguaje jurídico formal, y los historiadores aún discrepan, a veces acaloradamente, sobre la validez legal del documento original cuando se redactó. Esta, más que cualquier otra cosa en todo el video, es la versión real de la historia que todos estos canales de rumores intentan desesperadamente inventar desde cero. Un título, o en este caso específico, un tratamiento, negado deliberadamente a un miembro genuino de la familia real mediante un documento legal real, disputado amargamente durante el resto de su vida, debatido por abogados calificados durante aproximadamente 60 años sin que la cuestión llegara jamás a una resolución clara y definitiva. Tiene, literalmente, todo lo que la versión ficticia anhela: un conflicto real, una queja genuina, décadas de tensión sin resolver y verdaderas implicaciones constitucionales. La única diferencia significativa es que esta versión ocurrió realmente a personas reales que la vivieron y dejó un documento legal físico que aún hoy se puede consultar. Reflexionemos un momento sobre lo que esto revela acerca de cómo se comportan realmente estas instituciones cuando desean ocultar información a un miembro de la familia. Según la documentación disponible, no recurren al silencio. No se basan en un entendimiento tácito, un acuerdo no verbal ni una conversación privada que nadie deja constancia escrita. Cuando la monarquía ha querido establecer un límite legal firme respecto al estatus de un miembro de la familia, lo ha hecho públicamente, por escrito, con un lenguaje lo suficientemente preciso como para resistir el escrutinio durante décadas. El caso de Eduardo demuestra que este mecanismo existe y que se ha utilizado una sola vez en la era moderna, de forma deliberada y con plena conciencia de la controversia que generaría. Esta imagen es muy diferente a la que presentan los vídeos que difunden rumores, donde supuestamente se retiran títulos en silencio, sin dejar constancia oficial, sin dejar rastro para que los historiadores los examinen posteriormente. Existe un segundo ejemplo histórico real que también merece ser mencionado, principalmente porque refuerza este mismo patrón, en lugar de desviarse de él. La Ley de Revocación de Títulos de 1917 se aprobó durante la Primera Guerra Mundial y despojó formalmente de sus títulos nobiliarios y hereditarios británicos a un pequeño número de personas que los poseían, pero que, según los registros históricos, habían luchado o se habían aliado con las potencias enemigas durante el conflicto. Esto fue, una vez más, una ley del Parlamento, pública, abiertamente debatida y formalmente registrada para la historia. Cuando Gran Bretaña ha retirado un título a alguien a lo largo de su historia constitucional documentada, lo ha hecho sistemáticamente mediante un proceso legislativo abierto y público, nunca mediante una resolución no documentada que nadie puede presentar ni un decreto secreto que nadie puede citar. Reúna todas estas piezas ahora porque hacerlo le proporciona una prueba realmente útil que puede aplicar a cualquier rumor sobre la realeza que encuentre en línea, y le ahorrará mucho tiempo en el futuro. Siempre que alguien afirme que un título real ha sido cuestionado, revocado o invalidado de alguna manera, hay 3 preguntas que vale la pena plantearse de inmediato. ¿Qué instrumento creó originalmente el título en cuestión? ¿Qué instrumento sería legalmente necesario para retirarlo o modificarlo? ¿Y qué organismo específico tendría realmente jurisdicción para tomar esa decisión? La mayoría de estas historias especulativas se desmoronan por completo en la primera pregunta,
porque quienes las repiten en línea casi nunca han identificado el instrumento específico que afirman que fue violado. Hacen alusión vagamente a canales oficiales y protocolo real sin mencionar jamás un documento concreto, porque en la gran mayoría de estos casos, el documento al que se refieren simplemente no existe. Apliquemos ahora mismo esta misma prueba de 3 partes directamente a Camila. El instrumento que originalmente creó su estatus legal como reina consorte no es ni ha sido nunca un documento de ningún tipo. Se trata de un matrimonio combinado directamente con una norma de derecho consuetudinario considerablemente más antigua que el propio Parlamento. No existe ninguna carta patente que se pueda impugnar, porque nunca se emitió ninguna, ya que nunca fue necesaria. No existe ningún organismo con jurisdicción para revocar un título que nunca se otorgó mediante un instrumento formal. La premisa fundamental de estos vídeos de rumores exige que el espectador simplemente desconozca todo esto. Una vez que se conoce la información, la historia ya no se puede construir, por mucho que se reformule o se presente de otra manera. Apliquemos la misma prueba a algunas de las otras afirmaciones que circulan habitualmente en este espacio, solo para comprobar su consistencia. Las afirmaciones de que un reino de la Commonwealth podría despojar unilateralmente de un título a un miembro de la familia real se desmoronan en cuanto se pregunta qué instrumento específico se utilizaría, pues no existe tal instrumento en ninguno de esos sistemas legales para tal fin. Las afirmaciones de que un acuerdo familiar privado podría modificar discretamente el estilo formal de alguien se desmoronan en cuanto se recuerda que el caso de Eduardo requirió una ley del Parlamento y no un acuerdo privado, precisamente porque los acuerdos privados nunca se consideraron suficientes para ese tipo de cambio. Todas las versiones de este rumor, por mucho que se presenten, tienden a fallar exactamente en el mismo punto estructural, porque todo el género se basa en que los espectadores no se detengan a hacer la única pregunta que realmente importa. Esto nos lleva finalmente a la tesis principal que subyace a todo lo expuesto en este video, y que, casualmente, apunta en la dirección opuesta a la que la mayoría de la gente asume instintivamente. Tendemos a suponer que los títulos más cercanos al monarca, los que se encuentran en el centro estructural de toda la institución, deben ser, lógicamente, los más documentados, los más protegidos legalmente, los que cuentan con la mayor cantidad de papeleo posible que la Constitución haya generado. El instinto natural nos dice que la importancia y la documentación deben crecer a la par. Pero en la práctica ocurre precisamente lo contrario. El título de reina consorte es, según los registros históricos y legales, uno de los cargos menos documentados formalmente en todo el sistema, no porque sea menor o irrelevante, sino porque es tan fundamental para la estructura de la monarquía que la ley nunca consideró formalizar su creación mediante un documento. Los títulos que la gente suele imaginar como los más frágiles resultan ser, con mucha frecuencia, precisamente aquellos que nadie tuvo que otorgar en primer lugar. El título de Wallis Simpson se ocultó deliberadamente, precisamente porque para ello se requería un acto jurídico positivo, un documento formal, una decisión que alguien debía tomar conscientemente y estar dispuesto a defender durante décadas. El título de Camilla, en cambio, no requería nada de eso, porque nunca fue algo que nadie tuviera el poder de otorgar o de negar. Simplemente llegó, del mismo modo que ha llegado para cada reina consorte anterior a lo largo de la historia de la monarquía, silenciosamente, automáticamente, el mismo día de la boda, sin ninguna ceremonia aparte que marcara el momento legal. Porque el momento legal y la boda siempre han sido un mismo evento. Nadie jamás lo firmó. Hay una extraña sensación de consuelo en ello, una vez que uno se detiene a reflexionar. Gran parte del debate actual sobre la monarquía se basa en la suposición de que todo, al final, se reduce a un documento, un archivo oculto, un trozo de papel que alguien supuestamente protege. Y en la mayoría de los casos que involucran títulos y honores, esa suposición resulta ser correcta.
Pero toda regla tiene sus excepciones, y esta excepción en particular se encuentra justo en el centro de la institución, oculta a plena vista todo este tiempo, precisamente porque a nadie se le ocurrió buscar un documento en el único lugar donde un documento nunca iba a existir. La historia de Wallis Simpson muestra exactamente cómo se ve cuando la monarquía recurre a ese tipo de instrumento, de forma deliberada, pública y controvertida durante el resto de su vida. La historia de Camila muestra cómo se ve cuando, sencillamente, nunca existió un instrumento al que recurrir. Esa, y solo esa, es la diferencia fundamental entre un título que puede ser objeto de debate durante 60 años y un título que, legalmente, no puede ser objeto de debate alguno. Y ese, en definitiva, es el detalle que vale la pena recordar la próxima vez que veas un vídeo como este, prometiendo una sentencia secreta, un expediente oculto, un tribunal desconocido que decide en secreto el destino de un miembro vivo de la familia real. Pregunta cuál era el instrumento real. Pregunta qué organismo supuestamente tenía jurisdicción. Pregunta la fecha, el documento, la referencia. La mayoría de las veces, según todo lo expuesto aquí, simplemente no existirá. Porque en la mayoría de los casos, la historia nunca estuvo guardada en un expediente oculto. Estuvo todo ese tiempo registrado públicamente, esperando a que alguien lo leyera detenidamente.